Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castellón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal estáis, confidenciales? Gracias por seguir con nosotros apoyando la libertad de prensa, la libertad de información y el pensamiento distinto. Aquí, cuando vemos que alguien repite argumentos que lanzan desde el poder, nos preocupamos. Y sí, es verdad, dudamos de la versión oficial de casi todo. Desgraciadamente nos ha tocado vivir en unos años y en unos países en los que lo peor son los dirigentes y lo mejor los ciudadanos, aunque la mayoría se agotan, se agobian y se van. Luego les contaré más, pero lo primero, agradecer la infinidad de mensajes que recibimos cada día desde Venezuela. Muchísimas gracias. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Les avanzo que el lunes tendremos una exclusiva importante que espero vean sobre Venezuela y que marcará el camino del fin de la dictadura de Maduro. Pero eso será el lunes y no hace falta que les diga que antes de emitirla estamos hablando con quien debe tener esa información confidencial antes que nosotros, que son las fuerzas, las autoridades, en este caso Estados Unidos, que es quien está jugándosela ahí. Intentamos hacer las cosas por su orden y no al revés. Todo menos perjudicar a la gente de Venezuela. Solo faltaría que otro español como yo les perjudicara después de Zapatero, Sánchez, Baltasar, Garzón. Tengo una lista que no acabaría. Bueno, vamos a lo importante. Miren, y esto afecta mucho a España y a Europa. El Centro Nacional de Inteligencia, llamado La Casa, el espionaje español, ha vuelto a recibir un golpe definitivo para estar ya bajo las órdenes del gobierno de Pedro Sánchez. En el CNI se guardan los secretos, como debe ser, de personas, empresas, instituciones, cargos públicos, periodistas, políticos. Y por lo tanto, lo que ahí se investiga ha de hacerse siempre bajo una supervisión independiente, bajo un orden judicial, en definitiva, de forma profesional y no partidista. Esto fue así hasta hoy. El gobierno le ha quitado al CNI una competencia clave: proteger la información clasificada. A partir de ahora, quien dirá qué se guarda y qué no, qué se publica y qué se esconde, qué se destruye o se guarda en un cajón, será el gobierno. No será un organismo independiente, no será un juez fuera de toda duda. No, será además un departamento muy concreto del gobierno, la presidencia del gobierno. Han cambiado la ley para que sea así, para que ya nadie pueda manejar esa información clasificada excepto ellos. Han creado un chiringuito, una oficina que no existía ni era necesaria, llamada Autoridad Nacional de la Protección de la Información Clasificada. Como digo, adscrito a la presidencia del gobierno, por lo tanto, al ministro Bolaños y a Pedro Sánchez, que será quien directamente utilizará esa información clasificada. La llamada de SOS nos llega a este programa desde el interior del CNI. Agentes, sí, de la inteligencia española, que no pueden más, que me dicen de verdad que han tocado fondo, que están poniendo en riesgo, en opinión de los agentes que se han puesto en contacto con el equipo de este programa, están preocupados por la actitud de este gobierno. No tienen duda de que lo que busca
Sánchez y los suyos es manejar esa información clasificada y filtrarla a medios afines, divulgarla o manejarla en su favor para conseguir mantenerse en el poder. No hay otro objetivo, mantenerse en el poder, aunque no le quieran, aunque no le voten, no importa. Tener acceso a esa información es crucial y ahora la ley ya ha sido cambiada. Por una vez, hay que felicitar, por una vez que no sirva de precedente, a Margarita Robles. Esta vez lo hizo bien. Se negó a dar esta vuelta de tuerca y no ha querido que le retiren esta competencia clave al CNI. Al fin Margarita Robles actúa como debería haber hecho en la Riada de Valencia y en tantos lugares. Esta vez sí. Los agentes del Centro Nacional de Inteligencia no pueden quejarse. No tienen un sindicato que les represente, ni un portavoz, ni nadie que pueda dirigirse a los medios, hacer una nota de prensa, un manifiesto. No, ellos están en la sombra. No quieren aparecer en una mesa redonda con pasamontañas o capuchas para contar lo que les estoy contando. Les da vergüenza y hacen bien. Parecerían los etarras, ¿verdad?, que ahora cogobiernan con Sánchez. No, pero eso no quita que se comuniquen con algunos medios de comunicación, entre otros para pedir ayuda. Ayuda porque, en su opinión, están destruyendo el Estado de Derecho. No les puedo contar todo lo que me han contado, porque sin pruebas sería gravísimo. Pero me hablan de que en los viajes con el Falcon a Dominicana llevaban cosas y las trasladaban a otro lugar. Me hablan de por qué se desmanteló la unidad Oconsur en el campo de Gibraltar. De algo curioso, dice, ahora la droga, cuando llega de Colombia y llega a Europa y buena parte de ella a España, cuando llega de Colombia o de Venezuela, la llevan a través de Marruecos, porque es más fácil que entre en España que si la llevan directamente, por ejemplo, en contenedores al puerto de Valencia o Barcelona. ¿Por qué es más fácil ahora a través de Marruecos? Bueno, y no les puedo contar más para no entorpecer investigaciones que están en marcha. La situación es tal límite que estos miembros de la Casa de la Investigación de este país, de la inteligencia, me han dicho, y se lo digo con sus mismas palabras: pedimos auxilio al rey. Al no tener otro portavoz al que poder acudir, piden auxilio al jefe del Estado. Esperan que reaccione, que investigue, que dé un golpe en la mesa, que pregunte. En algún momento me han llegado a decir, no pedimos, sino exigimos ayuda al rey. Lo que suceda a partir de ahora, ojalá no me lo cuenten a mí, porque entonces es que esa ayuda ha funcionado, esa vía lógica normal está en marcha. No pedimos ya más gestos de Su Majestad el Rey, pero si no lo quiere hacer en público, que lo haga en privado, que investigue con su equipo, el más fiel, qué está pasando en el Centro Nacional de Inteligencia, por qué no se protegen los intereses de España, porque hay personajes infiltrados de otros países que quieren destruir el nuestro, y por qué les dejamos. ¿Qué gana el gobierno dejándoles? Miren, en este programa, en los últimos días, 2 personas muy cercanas a la Casa Real han hablado. Sofía de Borbón, prima del rey, hace 15 días. Si no se mueve el rey Felipe en este momento, está en riesgo la corona de España, ¿no? Exactamente. O sea, es que yo creo que tendría que dar un paso al frente y ya está.
Y no solo la familia, el entorno, los escoltas, el equipo de Zarzuela, todo el mundo quieren que dé un golpe en la mesa. Álvaro de Marichalar fue miembro de esa familia hace años. Habla muy claro. No puedes saludarle como si aquí no pasara nada a la hija del proxeneta. No puede hacerlo. No puede saludar al fiscal general de Estado como si aquí no pasara nada, porque aquí pasa mucho. Esto está absolutamente derruido. Este bandido nos ha roto la nación. Y el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, tiene que ser testigo de ello y defendernos a la gran mayoría y a la unidad de España. Nunca pensé tener que contarles que la inteligencia española, que nos salva de tantos atentados yihadistas y tanto ciberataque, pide ayuda al rey para respetar este país y para mantener el Estado de Derecho. Este es un SOS en toda regla. A ver si tiene respuesta. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, saben que China ha exhibido todo su potencial militar retransmitido a todo el mundo en una reunión quizá de los 3 hombres más peligrosos del planeta. Xi Jinping, Kim Jong-un de Corea del Norte y Putin. Imagínese lo que ha podido ocurrir ahí, ¿no? Se ha presentado mucha tecnología punta, dicen que están más avanzados que Estados Unidos. Sin duda ha sido una amenaza al resto del mundo, a Occidente, al mundo libre, especialmente a Estados Unidos. Pero ocurrió algo en esa reunión que no estaba previsto, y es que, como saben, entre los 3 hablan diferentes idiomas y necesitan traductores que les sigan en todo momento y les vayan explicando qué dice cada uno de ellos. Y un micrófono, una cámara, ha hecho lo que es imposible para un lugar con tanto control de medios, y es captar una conversación entre ellos que no deberían haber captado. La publica epochtimes.es. Sandra, bienvenida, directora Sandra Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente, Albert, y un saludo a todos los confidenciales. Cada vez que te invito me cuentas cosas que no publica nadie más. Algún interés habrá en callar, ¿no? Porque esta conversación la vamos a escuchar, se escucha muy mal, pero luego les contamos qué se dice en ella, porque hay una parte que sí se explica. ¿Cómo se captó esa conversación? ¿Cómo llega a grabarla un micrófono? No sabemos muy bien cómo se captó, lo publicó la agencia rusa TASS, el audio del vídeo. Parece ser que captaron al traductor, al ruso de Putin. Xi Jinping iba hablando, el ruso iba traduciendo y fue a esa persona, el ruso, al que le grabaron. Y fue la agencia, como digo, la agencia rusa, la que lo publicó en primer lugar. Uh-huh.
Vamos a escuchar ese momento y a ver el vídeo de en qué momento se grabó. Están los tres, Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping, paseando con un montón de asesores y traductores detrás. Este es el instante. A ver, Sandra, de lo que se entiende, dice, a los 70 años sigues siendo un niño. Esta conversación la inicia Xi Jinping, ¿no? Sí, totalmente. Xi Jinping es el que le está hablando a Vladimir Putin de cuánto ha avanzado la biotecnología y la ciencia de los trasplantes, y que hoy en día una persona que se pueda trasplantar varios órganos varias veces, o todos los órganos las veces que hagan falta, pues realmente puede vivir muchísimo más tiempo. Por lo tanto, esa es la cosa, ¿no? Es decir, da mucho miedo. Vamos a escuchar un poco más de la conversación. Xi Jinping le añade, en el pasado la gente rara vez llegaba a los 70 años, pero hoy en día a los 70 sigue siendo un niño. Ahí interviene Putin y añade, con los avances, los órganos se pueden trasplantar infinitamente y la gente puede rejuvenecer e incluso alcanzar la inmortalidad. Esto se lo dice Putin a Xi Jinping. Y Xi Jinping contesta, en este siglo la gente podrá vivir hasta los 150 años. A ver, esta conversación podría ser una locura, el argumento de una película de terror, de una novela de ficción, pero es que la están contando dos personas. Sobre todo Putin se conoce su obsesión por rejuvenecer, algo muy común en muchos líderes. ¿Están hablando en serio, Sandra? Y tanto que están hablando en serio. De hecho, nosotros, Epoch Times, fue el primer medio que en 2006 comenzó a denunciar la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia, no de prisioneros comunes, de presos de conciencia, que hay una gran diferencia, en China. Y se sabe perfectamente que los líderes del Partido Comunista Chino son casi adictos a estos trasplantes, precisamente para tratar de conseguir esa inmortalidad. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegamos en pandemia, estuvimos en pandemia, no sé si recordáis que hubo una noticia que se expandió y se reportó a bombo y platillo por todos los medios de comunicación españoles, de un doble trasplante de pulmón que se había hecho con éxito durante la pandemia, sí, cuando teníamos el COVID. Sí. Eso forma parte de un negocio millonario que el Partido Comunista Chino tiene montado para hacer dinero con el genocidio y con la eliminación de la disidencia en China. Y son practicantes de Falun Gong, son uigures, son tibetanos, son cristianos, gentes que están en campos de trabajo, a los que se les hace cuando entran las pruebas de tejido y de sangre y se meten en ordenadores para tenerlos como una base de datos y como un banco de órganos. A ver, tanto Xi Jinping como Putin tienen la misma edad, 72 años. Es evidente que el tema les preocupa, que hablaban de esto. Ahí Kim Jong-un no participaba. El presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Mike Johnson, ha dicho que hay que abordar esta cuestión después de escuchar este audio, la sustracción forzada de órganos. ¿Qué países hacen eso? ¿Solo China o también Rusia?
Hasta donde yo sé, el conocimiento que yo tengo a escala industrial y sancionado por el Estado, es decir, promovido por el Estado y con medios públicos, únicamente China. En la otra noticia que tengo, que la recibí hace tiempo, es que en Cuba, por ejemplo, se extrae sangre de manera forzada también de disidentes. Eso nuestro amigo Común Saide sabe mucho de eso. Y son los dos únicos países de los que yo tengo conocimiento que a nivel estatal se roba la vida de las personas para alargarle la vida a otras, bien por dinero, bien porque sean los líderes. Pensar que existe tal mercado, que es una realidad, es tremendo, porque solo está al alcance de tremendas fortunas, de gente muy poderosa o de líderes mundiales. Pero al alcance de cualquiera, también de europeos que tengan la poca moral y el dinero para pagarlo, ¿no? Así es. Mira, China tiene, y lo anuncian, es decir, que tú te metes en las páginas web de los hospitales chinos, que hay como 500 hospitales que hacen esto en China, tú te metes en la página web y tienes las tarifas de cuánto te cuesta un riñón, un pulmón, un corazón, las córneas, y que además te garantizan cuando tú llamas, porque ha habido un equipo de investigadores que los que destaparon esto se dedicaron a llamar a China haciéndose pasar por pacientes que estaban interesados en estos trasplantes, te garantizan que si por lo que sea el órgano te lo rechaza, ellos en 2 semanas inmediatamente te dan otro. Estamos hablando de cifras de $200.000 por un riñón, $150.000 por un corazón, ese tipo de cifras. Tú no puedes ofrecer ese volumen de órganos a menos que tú estés matando para sacar esos órganos. Claro. Y además hay otra cosa que se han dado cuenta los investigadores de DAFO. DAFO es una ONG que se llama Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, que ha sido nominada en 2 ocasiones al Premio Nobel de la Paz, una muy recientemente, no sé si fue el 2024 o este 2025, se dieron cuenta también que analizando la literatura científica china, estudios muy serios que están publicados en las mejores revistas científicas de Occidente, cuando se pusieron a analizar los estudios científicos redactados por médicos de trasplantes chinos, se dieron cuenta de que los parámetros médicos que ellos introducían en esos estudios solo eran posibles si la persona estaba viva en la mesa de operaciones. Y hay cientos como ese. Es decir, esto está ocurriendo. Es la primera vez, creo, Sandra, que se capta una conversación de líderes mundiales hablando de esto, que yo voy a repetir. Hay un momento en el que Xi Jinping le dice a Putin: antes no se llegaba a los 70 años, hoy con 70 sigue siendo un niño, tiene 72. Y Putin le dice: los órganos se pueden trasplantar infinitamente y la gente puede rejuvenecer e incluso alcanzar la inmortalidad. Y Xi Jinping responde: en este siglo la gente podrá vivir hasta los 150. Cualquiera que sea muy longevo y con buen aspecto ahora está bajo sospecha. Completamente, ¿no, Sandra? Hombre, nada más que hay que ver un poco cuál fue el final, por ejemplo, de Jiang Zemin. Jiang Zemin, que ha sido uno de los personajes más nefastos de la historia de la humanidad y que fue precisamente quien inició la persecución a Falun Gong. Él estuvo enfermo muchísimas veces y se recuperaba milagrosamente, y se enfermaba y se volvía a recuperar, y se enfermaba y se volvía a recuperar. Y realmente tardó muchísimo finalmente en fallecer, y ejemplos como eso lo encontramos en muchos casos de líderes del Partido Comunista Chino, ¿no? Que supuestamente se reporta, siempre hay mucho hermetismo alrededor de eso, pero se sabe cuando están muy enfermos y luego de buenas a primeras se recuperan y ahí siguen y no terminan nunca de enfermar. Eso es porque tienen una oferta de órganos a disposición de ellos infinita. Ya. Bueno, esta charla, que es peligrosísima, la BBC de Londres le llama curiosa, la curiosa charla sobre la inmortalidad de Xi Jinping y Putin. Es la primera vez que esa charla trasciende la opinión pública. No les habrá hecho mucha gracia, y seguro que ese traductor quizá ya le han quitado los órganos o cualquier barbaridad. No me extrañaría, ¿no?
No me sorprendería, pero afortunadamente en Estados Unidos esto no es nuevo. De hecho, lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo textualmente: les diré que hemos escuchado historias horribles sobre trasplantes de órganos en China, que se obtienen de donantes involuntarios. El hombre lo quiere decir de una forma un poco más suave, ¿no? Dice, el hecho de que se hayan captado en un micrófono abierto es muy revelador. Dice, muestra cuál es su visión del mundo en contraste con la nuestra. Y esto es muy importante. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de China, tenemos que entender que es un régimen con un sistema de valores completamente opuesto al de la libertad, al de la democracia, al de los derechos humanos y la del respeto a la vida. Es totalmente opuesto. O sea, no China, no el pueblo chino. El pueblo chino tiene una tradición de 5.000 años maravillosa de budismo, de daoísmo, de valores, pero el régimen no. Presentaron algo con lo que vamos a acabar, a mí me da miedo también, pero presentaron muchas armas, ¿no? Con tecnología nueva, por ejemplo, misiles hipersónicos, etcétera. Y presentaron esto que van a ver si están en YouTube, ya les avanzo, es un perro robot con armamento, ametralladoras o lanzagranadas. Estamos viendo cómo se mueve hasta una velocidad de 6 metros por segundo, alcanza velocidades mucho mayores que un humano, le pueden disparar y sigue en marcha, puede aguantar casi 50 kilos de peso. Bueno, es tecnología punta. Debemos temer a China la exhibición que ha hecho junto a Putin y Corea del Norte. ¿Ese es el mayor riesgo que hay para el planeta ahora, Sandra? Sin duda, sin duda. Hoy por hoy, el eje del mal que está dirigido por China y flanqueado por Rusia y por Corea del Norte e Irán, sin duda es el mayor peligro que tenemos nosotros hoy en día en el mundo. Y sobre todo porque, siguiendo el manual del arte de la guerra, que es el arte del engaño, lo que ha hecho el Partido Comunista Chino a lo largo de estos últimos 20 años, desde que él se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, con ese bonito deseo de vamos a incluir a China para intentar que China se democratice, lo que ha ocurrido es lo contrario. China no ha renunciado ni un ápice a sus ambiciones totalitarias de dominar el mundo, y lo que ha hecho es que se ha infiltrado en nuestra democracia, ha utilizado nuestra democracia, nuestro sistema de valores, nuestro Estado de Derecho, para infiltrarse en todas nuestras instituciones, recabar la mayor cantidad de información posible, como comentábamos la semana pasada, esos estudios chinos que buscan las vulnerabilidades de nuestro sistema eléctrico con el menor coste. Eso sí, el tema de comercio son únicos, eso hay que dárselo, para destruirnos. Está utilizando nuestro sistema de valores para destruirnos, pero eso no lo podrían hacer sin la ayuda de las élites occidentales que se han dejado comprar o que han sido quizás demasiado ingenuas al principio y ahora ya están demasiado atrapadas. España en concreto, nosotros estamos haciendo una investigación, y esto es como meterse en la madriguera del conejo. No os podéis ni imaginar la cantidad de equipos de Huawei que hoy por hoy están en los sistemas más críticos y más sensibles de España. En el sistema, en la red Iris, red Iris Nova 100, que controla los expedientes académicos y los datos personales de estudiantes e investigadores, los resultados de investigaciones no publicadas, patentes en preparación, diseños innovadores, software sensible, datos clínicos y biobancos en proyectos del Instituto de Salud Carlos III y en hospitales universitarios, en comunicaciones técnico-administrativas entre ministerios, universidades y organismos públicos de investigación, y en el Ministerio de Defensa. Todo eso lo controla. Todo eso lo controla Huawei hoy. Es decir, tiene acceso a toda esa información cuando quiera con un clic. Claro, porque, a ver, en 2017 el Partido Comunista Chino aprobó una ley que obliga a todas las empresas chinas a entregarle a sus servicios de inteligencia la información que ellos requieran. Y no perdamos de vista que el fundador de Huawei era un militar.
Sí, sí. Es que, a ver, hay una frase que a mí me encanta, que me decía un amigo mío, dice, a ver, para los nuevos, dice, si camina como un pato, tiene plumas como un pato, hace cuá cuá como un pato, lo más probable es que sea un pato. Sandra, nosotros aquí desvelando la verdad, ellos coqueteando con la inmortalidad sin importarles a quién hay que matar para que yo viva 20 años más. Es tremendo, da miedo. Bueno, muy interesante como siempre, epochtimes.es, hay que leerlo. Cada vez hay más gente del programa que me pide el link para poder acceder y se lo mandamos con mucho gusto. Un beso, querida. Aquí lo tienes arriba. Muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y gracias a ti, Albert, por la oportunidad. Un saludo a todos los confidenciales. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Muchísimas gracias a la infinidad de mensajes que seguimos recibiendo desde Venezuela. La mayoría me piden que no dé el nombre porque ahí están investigando cada mensaje y sé que no solo nos escuchan venezolanos patriotas, sino también los enemigos bolivarianos. Me dicen, aquí el pueblo de a pie no tiene salida, el capital no alcanza, el empobrecimiento es total, el salario mínimo decretado por el régimen es de 130 bolívares, al cambio $1, y con eso hay que vivir un mes. Los empleados y maestros pasan necesidades, mientras los generales y enchufados por el régimen no encuentran en qué gastarse el dinero. La gente está cansada de tanta injusticia y de tanto abuso. Abrazos, amigos. Celis es otro amigo desde Venezuela. Escuchamos. Saludos, mi estimado amigo Albert Castillón. Esta nota de voz se la envío desde la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Y en nombre de mis paisanos, margariteños, neoespartanos y venezolanos todos, los que aún estamos acá y los que han tenido que emigrar a otras naciones, queremos agradecerle de corazón ese inmenso y gran apoyo que ustedes desde su tribuna de YouTube nos ha brindado. Estamos aquí para esto y más. Y les avanzo, el lunes tenemos una exclusiva. Les doy un titular, creemos saber dónde van a huir. Ya están huyendo, no los números uno, pero sí altos funcionarios del régimen bolivariano ya están huyendo. Y es curioso porque en un lugar dejan la pasta y el oro y en otro se van a vivir. Se lo contamos todo, incluso con fotografías, el próximo lunes. Les emplazo, amigos de Venezuela, no hace falta decir que esta información, antes de que la publiquemos el lunes, la tendrán las autoridades de Estados Unidos, porque antes pararles los pies que una exclusiva, es nuestro deber. Tengo hoy dos primeras espadas que me ayudarán a entender lo que pasa en España y en el mundo. Mi querido Guillermo Rocafort, doctor en economía, profesor, ¿cómo está, caballero? Pues un placer estar de nuevo contigo en este comienzo de temporada, con tu magnífico programa. Quiero saludar a los oyentes y ponerme a tu completa disposición, como digo, en esta nueva temporada. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer. Y adelante, que nos has de ayudar a entender qué pasa. Por ejemplo, por qué el padre de Sánchez, desde que está Sánchez en Moncloa, ha facturado más de 20 millones de euros su empresa. Esto me lo has de explicar. Porque, vamos, si es así, montamos un kiosco al ladito de Moncloa a ver si se nos pega algo. Mi querido Gabriel Araujo, perito informático, azote de la corrupción y del fraude electoral. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, querido Albert, querido Guillermo? Un placer, como siempre. Y bueno, inaugurar esta temporada también es un honor para todos los oyentes de Castillón Confidencial. Muchísimas gracias. Gabriel Araujo empezó conmigo cuando aquí éramos 4, la investigación sobre el fraude electoral presunto, siempre presunto en España. Hoy ya lo está investigando la Guardia Civil
Hoy sabemos que la fontanera del PSOE la colocaron en correos justo antes del voto por correo. Y hoy sabemos, lo dijo en agosto, que Donald Trump quiere suprimir el voto por correo en Estados Unidos porque cree que es un fraude siempre. Gabriel, ¿tiene razón? Es un proceso que nosotros ya hemos indicado más de una vez, querido Albert, que realmente el voto por correo está, digamos, fuera de un proceso de verificabilidad, trazabilidad y completitud que debería ser un sistema de gestión de seguridad de la información como es un sistema electoral. Y el voto por correo es, digamos, el comodín que hemos visto en España, cómo se ha instrumentalizado con suplantación de identidad, con gente que ha declarado en sede judicial: oiga, yo jamás he votado, ¿cómo es posible que esté mi firma ahí, ¿no? Y es decir, que es precisamente el sistema por el cual se puede, digamos, consolidar ese fraude que tanto venimos alertando a la ciudadanía. Me envían datos desde Estados Unidos. Hay gente que cree que el Partido Demócrata lo ha utilizado más de una vez y que, por ejemplo, Donald Trump, él siempre lo ha dicho, ganó las elecciones en 2020, pero dieron vencedor a Biden. ¿Esto algún día se podrá demostrar? Allí y aquí, que en el mes de julio del 23 creemos que ocurrió algo parecido, que Sánchez perdió, pero perdió por más número de votos del que acabó teniendo y por eso gobierna. Bueno, por el particular sistema electoral español que permite gobernar el perdedor de las elecciones porque no hay una segunda vuelta y ya solamente componiendo, como hemos visto en las europeas, inflando votos en favor de algún socio de investidura, ya se posibilita la investidura. En el caso de Estados Unidos, el escenario es bastante peor en el sentido de que funcionan las urnas electrónicas. Hablamos de la democracia occidental mayor del mundo y evidentemente ahí se utiliza el voto electrónico y el tema de las urnas realmente, las sucesivas auditorías que se ha hecho realmente hacen que es un sistema realmente muy dudoso, ¿no? Ya, pero allí ponen un software malicioso y te cambian los datos. Aquí te dejan unas sacas sin meter en la urna. ¿Qué pasa? ¿No hay manera de votar con un sistema? Hoy que lo tenemos todo en el teléfono móvil, ¿no hay una fórmula exacta de votar decente, honrada, transparente, que no pueda manipular nadie? Sí, lo hay, como el sistema electoral ecuatoriano, por ejemplo, que para mí es el más avanzado del mundo en estos momentos. ¿Cómo lo hacen en Ecuador? En Ecuador es muy sencillo. Al siguiente día de la votación ya se publican todas las actas y son todas verificables por la ciudadanía. Yo mismo lo he verificado a través de una cadena de blockchain. Se verifica que efectivamente cada acta está firmada y son los votos que son, o sea que se puede hacer un escrutinio paralelo sin ningún tipo de problema. Así que se puede perfectamente atajar ese fraude. Y en el caso específico, el voto por correo, la trazabilidad se puede evidentemente identificar como un paquete de correo. Nosotros cuando enviamos un paquete certificado nos dan un código de seguimiento y podemos saber dónde está nuestro paquete y si se entregó. Sin embargo, nuestro voto no, que tiene también un código de barras y se puede perfectamente saber, para evitar lo que ha pasado, por ejemplo, en Puerto Rosario, en Fuerteventura, que al siguiente día de la votación se encontraron en el ayuntamiento con un paquete de correo, de votos por correo que no se introdujeron en la urna. Esto es un agravio tremendo y bueno, para el caso, por ejemplo, el caso de Estiria, recordemos en Austria que se ordenó repetir la votación precisamente porque no hubo irregularidades con el voto por correo, pero aquí es toda una fiesta y da todo igual, ¿no? Medio mundo se rasga las vestiduras porque Maduro no publica las actas porque perdió y ganó Edmundo González, y España hace igual, no publica las actas. Con el agravante que todo el sistema electoral es el único país del mundo en España que lo gestiona el gobierno, que tiene intereses contrapuestos con el resultado electoral, porque no existe un poder electoral en España. La Junta Electoral Central es elegida por políticos y la sede de la Junta Electoral Central está dentro del Congreso de los Diputados. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Hay siempre una autoridad electoral independiente con funcionarios de carrera electorales
que son los que se encargan de la gestión. Aquí no, aquí se encarga el Ministerio del Interior, Marlaska e Indra son los que se encargan del proceso electoral, ¿no? Bueno, y Correos, y ya sabes a quién colocan en Correos. Guillermo, exacto, tú nunca estarás de presidente de Correos, no eres amigo del poder, ¿eh? Prepara. Desde luego, y habría que recordar que también fue presidente de Correos Feijóo. ¿Sí? Y además es que se cargó al potencial competidor privado que surgió con prácticas absolutamente anticompetitivas. O sea, realmente los Correos es objeto de expolio en general por la clase política y es una cosa que habrá que profesionalizarlo completamente, porque si no, al final vamos a perder una compañía de bandera, que es toda una referencia en España y fuera de España, por la manipulación política que hacen. Bueno, de verdad, como profesor en economía me lo has de explicar porque no lo entiendo. Sánchez, presidente del gobierno español, que se pasa el día hablando de la contaminación y del cambio climático. Su padre tiene una fábrica de plásticos y ya la historia empieza mal, es casi un contrasentido. Pero esta fábrica se llama Playbol. Cuando llega Sánchez a Moncloa facturaba 1.300.000 al año. Al año siguiente 3,5 millones. Con el COVID, Nadia Calviño, ministra de Economía, le prestó 1 millón de euros. A muchos no, no había manera. A la empresa del padre de Sánchez, yo me imagino el día que firmaron esto en Consejo de Ministros, Sánchez firmando a favor del 1 millón para su padre. Y me dicen que a día de hoy, desde que Sánchez está en Moncloa, han facturado más de 20.200.000 euros. Es investigación de Alejandro Entrambasaguas en El Debate. ¿Esto huele mal? Pues sí, la verdad es que sí, huele fatal porque entra en absoluta colisión con las promesas que hizo de transparencia y de justicia tributaria, y además recordemos que hubo un ministro, creo que era el de Cultura, Maxim Huerta, tuvo que dimitir precisamente por utilizar una sociedad instrumental en una de sus actividades económicas, ¿no? Para pagar menos impuestos de forma societaria, que se paga mucho menos que de forma directa, imputando por IRPF. Esta es una realidad que además va mucho más allá, porque este entramado empresarial que tiene el padre del presidente del gobierno no solamente ha cobrado 1 millón de euros del ICO, que depende de Nadia Calviño, sino que además también ha donado a su otro hijo, a David Azagra, el famoso compositor. Creo que fueron 250.000 euros para comprar el palacete en el VAS, y también se ha demostrado que uno de los teléfonos que utilizaba David Azagra, el hermano del presidente del gobierno, estaba a nombre de estas compañías de plásticos. Hay cuestiones muy, muy controvertidas, pero no sé si me permites, Albert, explicar dónde está realmente la cuestión, sí, que conviene aclarar a los efectos de que los oyentes, como es un tema fiscal, pues tengan la debida comprensión. Vamos a ver. Ha creado una sociedad instrumental, bueno, realmente tiene un grupo de empresas, un grupo de sociedades, lo cual denota hasta qué punto parece que es un entramado de un fondo buitre lo que tiene, ¿no? Porque si al menos fuera una, pero que al menos que se sepa hay dos. Y una de ellas es la que es la sociedad instrumental, que es la matriz, por cuanto es la que sigue siendo la propietaria del inmueble y se lo alquila. Se lo alquila, creo que es al año, a la otra compañía que tiene, que es la que explota el negocio. Pero hay esta sociedad que le alquila el inmueble, cobra 100.000 euros, siendo además propiedad del padre de Pedro Sánchez. Aquí es donde está el truquito. El truquito es que ese inmueble que tendría que estar, en teoría, según digamos, los parámetros políticos que fijó el presidente del gobierno, a nombre directo de su padre, para que esa tributación fuera en términos de IRPF. Y pagara, si son 100.000 euros, pues en torno a creo que es un 40 y tantos %. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está el truquito. Lo tiene por medio de una sociedad instrumental, tributa solamente el 25%, y además, y hay otra cuestión muy, muy controvertida desde un punto de vista fiscal, está acumulando los beneficios de tal manera que él, como accionista, tiene ahí unos impuestos diferidos eternamente, lo cual demuestra cómo se están utilizando los entramados societarios para beneficiarse fiscalmente. Es decir, choca completamente con el planteamiento que hizo, demuestra una hipocresía
Realmente, pero te das cuenta, España es un infierno fiscal, pagamos muchísimos impuestos y me dices que el padre del presidente tiene una sociedad instrumental para pagar menos, el hermano del presidente tributa en Portugal para pagar menos. ¿Qué pasa? ¿Que solo pagamos los demás? ¿Qué nos pasa en este país? ¿Somos tontos o no lo entiendo? Y dicen que es legal todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que, bueno, ya sabemos un poco la agencia tributaria de qué manera actúa. Esto si cayera, digamos, en un inspector de Hacienda o un equipo de inspectores absolutamente independientes, pues lógicamente mirarían con lupa todas estas cuestiones, todas estas donaciones y sobre todo, digamos, ese entramado societario que además ya acumula unos beneficios, creo que en torno a 4 millones de euros, con lo cual el día de mañana, cuando fallezca el padre de Pedro Sánchez, que ojalá sea dentro de muchos años, Pedro Sánchez se va a ver beneficiado muchísimo. ¿Por qué? Porque no va a tributar por impuesto de sucesiones como persona física, sino que va a recibir unas acciones. Con lo cual la tributación va a ser mucho más baja, con lo cual estamos viendo que se producen asimetrías fiscales escandalosas. Para el resto de los mortales en España tenemos un infierno fiscal, como bien has dicho, Albert, mientras que para los que utilizan entramados societarios se van a ver beneficiados. Hay 4 millones de euros que están latentes y como beneficiados para, digamos, Pedro Sánchez y su hermano, el imputado. Esa es la realidad. Seamos serios. A pesar de lo que se llevó Begoña de las saunas gays de su padre, esposa de Sánchez, o lo que se pueda llevar él de los plásticos, la fortuna de los Sánchez Gómez es otra, ¿eh? Estamos convencidos. Pero bueno, hasta ahí puedo leer antes de que tengamos Yo tengo hasta los números de cuenta, pero ha de ser la Guardia Civil quien investigue y confirme datos, si no estaríamos lanzando al aire cualquier información. A lo mejor Pérez Reverte tiene razón en esto que dijo en el programa de televisión El Hormiguero. Sánchez no se va a ir, aunque pierda. ¿Dónde va a ir? ¿Va a hacérselo vista como Zapatero, a trincar como Zapatero por ahí con los chinos y los venezolanos, peleándose por los clientes? No hay arroz para tanto pollo. Porque Zapatero era tonto y se hizo malo. Este era malo ya desde el principio, ¿no? Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo ya desde el principio. Araujo asientes con la cabeza, ¿sí? Claro, porque ha sido un tramposo y un trilero. Nada, solamente Sánchez, ya por recordar cómo ha sido el tema de las primarias, el tema del Peugeot, el tema de los intentos de asalto de la secretaria del PSOE, y a partir de ese momento hasta ahora es un escándalo mayúsculo y bueno, realmente ha sido un escándalo, incluso el arremeter contra el New York Times en estos días pasados para intentar cambiar el relato de lo que se está hablando de él, que es ni más ni menos que la verdad, ¿no? Esto es muy patético, que Sánchez se va a Londres a hacer unas reuniones y irrumpe en la redacción del New York Times. Están viendo una foto de OK Diario, que es suya, la exclusiva, para quejarse de la portada que le hizo a él y a su mujer, diciendo Sánchez siente la presión. Y se presenta ahí para hablar con la editora y quejarse. Pero a ver, si su mujer está imputada con 5 delitos, ¿se cree de verdad que la prensa inglesa, el Times, es como aquí El País? ¿Se cree que puede dominarles? Gabriel, me parece de una osadía. Yo no sé, igual acabaron como amigos o le sacaron una entrevista. Pero tú te imaginas que estás en la redacción del periódico y te aparece el presidente Macron o cualquiera, o Donald Trump, diciendo ese titular no me ha gustado. ¿Qué se ha creído? Bueno, es la técnica bolivariana, ¿no?, de control de la prensa. Ya hemos visto las resoluciones al nuevo reglamento del Congreso Bolivariano de España con el tema de arremeter contra los periodistas incómodos, ¿no? Ellos
tienen asimilado ya que el totalitarismo, el control total, esto es comunismo, vamos, 2.0 total, ¿no? Y claro, él cree que en el Fanco puede ir y poner firme a todo el mundo, ¿no? Y esto es realmente un escándalo mundial, porque tendría que con el Falcon hacer una gira de 6 meses por todas las redacciones de todo el mundo, porque es en toda la prensa mundial, en Le Figaro, incluso en Le Monde, en muchísimos periódicos de corte progresista, porque esto realmente es un escándalo, hasta el punto que incluso en España el 60% de los votantes socialistas cree que es un escándalo todo lo que está haciendo Sánchez. Así que, no sé, él está como pollo sin cabeza en esta huida hacia adelante, en esta borrachera de poder inaudita, ¿no? Sí, pero no se va o no le dejan marcharse, eso es un hecho. Escuchamos opiniones. Antonio, Isabel, Virginia y Sofía. El problema de este país no está en los políticos. Los políticos sabemos que son muy corruptos, pero más corruptos son los jueces. Si los jueces funcionaran, estos políticos irían a la cárcel, presos o con el delito que se les invocara. Hoy más que nunca necesitamos recordar que el poder no está lejos, está en nuestras manos. Nos han querido convencer de que somos pequeños, pero juntos somos inmensos. Cada decisión que tomamos, cada producto que elegimos, cada red que tejemos con nuestros vecinos es un acto de soberanía. Yo quiero hacer un comentario con respecto a la decisión que ha tomado Feijóo de no acudir al evento del año judicial, con el fiscal general imputado a la cabeza. Y digo esto porque, porque estoy escuchando en varias tertulias de varios programas de radio decir pues que Feijóo, como líder de la oposición, no debería hacer esto, debería acudir. Y yo creo que ya ha llegado el momento. Yo creo que lo que ha hecho Feijóo es estar al lado de los españoles, que ya no podemos más, que no vemos nada más que injusticias. Si no recuerdo mal, en los años 80 había una serie de televisión que se llamaba Visitors, que eran unos alienígenas con apariencia humana, malignos, que llegaron a la Tierra en son de paz, con tantas promesas de avances tecnológicos, y en realidad el objetivo era acabar con la raza humana con alianzas y traiciones. Y había una resistencia humana que luchaban contra todo esto. Pues eso me pareció Pedro Sánchez en la entrevista con Pepa Bueno. Es que tiene el bicho dentro y esa es su apariencia. Bueno, en unas horas, quizá cuando estén viendo esto ya ha ocurrido, pero se presenta el año judicial ante un montón de jueces. Quien lo presenta es el fiscal general del Estado. Uno de los jueces que están en la platea le va a juzgar y es muy probable que acabe condenado a prisión. Y ahí está, sentado al lado del rey, al lado del ministro de Justicia, como si no pasara nada. Se ha intentado boicotear el acto por parte de jueces decentes, pero claro, entonces el fiscal general lo recusaría, diría, estos no me pueden juzgar porque ya me tienen manía, sería un lío. Feijóo no va a ir. La pregunta, y os pregunto a los dos, Guillermo Rocafort y Gabriel Araujo, ¿el rey debería haber hecho algo para no acudir a ese acto, Guillermo? Bueno, la verdad es que ayer vi un mensaje, un post en X, la antigua Twitter, que tenía toda la razón, que venía a decir básicamente que el rey, ha repudiado a su padre, le prohíbe ir al rey emérito Juan Carlos I, por todas las polémicas que ha habido con respecto a Hacienda, que al final no ha acabado en nada, que yo sepa, ha regulado su situación, pero con respecto al fiscal parece que no tiene el mismo rigor penalista, ¿no? Yo creo que el rey realmente se está siendo arrastrado por el sanchismo, está siendo instrumentalizado, está siendo manipulado, está siendo muy poco prudente, está adoptando un posicionamiento. Además, creo que ya lo dijo en su momento, o se filtró el hecho de que dijo su mujer, la reina Leticia, que la Casa Real se encontraba mucho más a gusto con la izquierda en el poder, ¿no? Al final, lo que yo he notado, sinceramente lo digo, y lo digo pues con rigor y con independencia, es que hay una mayor desafección en círculos derechistas
y tradicionales en España hacia la figura del rey porque, digamos, se ha puesto con armas y bagajes al lado del sanchismo, y su caída yo creo que probablemente, no sé si provocará también la suya, pero le va a afectar muchísimo, sobre todo en el ámbito de la reputación. Todas estas imágenes de compadreo que estamos viendo, cuando salga realmente lo que es el sanchismo, y va a salir yo creo que en el corto o medio plazo, desde luego va a salpicar al rey, porque se le puede haber exigido que como jefe del Estado, aunque no tiene funciones ejecutivas, pero nunca, digamos, ha dejado de ser jefe del Estado. Y ha permitido que un jefe de gobierno haya actuado como ha actuado el actual, demuestra que no es un contrapeso, no es un poder moderador, ni tampoco un poder neutral, porque al final lo único que va a quedar en el subconsciente del español es que bajo su reinado se ha tolerado la peor época de corrupción en esa nación. Y esto sin duda le va a hacer daño, por mucho que intente, digamos, cambiar o gestionar esta cuestión de otra manera, pero realmente él es responsable, sin duda. Es una reflexión muy interesante. No es neutral como le obliga la posición, ¿no? Hombre, imagínate, Araujo, puede ocurrir en 8 semanas. La Fiscalía y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según avanzó este programa, sacó un informe de cómo ha blanqueado el dinero el narcoestado de Maduro. Imagínate que eso salpica, que es muy probable, a Zapatero y de ahí a Sánchez. ¿Cómo queda nuestro rey? ¿Cómo deberían actuar hoy? ¿Qué podría haber hecho? ¿Ponerse enfermo? ¿Decir como Feijóo que tiene un compromiso? ¿Qué podría haber hecho? Bueno, a ver, el rey ha recibido hace escasas 24 horas al fiscal del Estado cuando le entregó la memoria de la Fiscalía del año, ¿no? Y sonriendo. Sí. Y hay muy poca memoria aquí, hablando de memoria precisamente, porque en el año 96, no sé si recordáis, en el primer gobierno de José María Aznar se dio una situación idéntica a la que estamos ahora. Y porque las competencias las tiene el Consejo General del Poder Judicial para citar o no citar a determinadas autoridades. Y no sé si recordáis, en el año 96, con Carlos Granados, que estaba de fiscal general del Estado, que tuvo un agrio enfrentamiento con la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a raíz precisamente de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pues lo que hizo Javier Delgado, que en ese momento era el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General Judicial, es no citar a estas dos autoridades. O sea, en el año 96 no estuvieron ni la ministra de Justicia ni el fiscal general del Estado, cuando estaba Juan Carlos I reinando, así que no habría ningún problema para que no citara a Álvaro García Ortiz. Y otra cosa que olvida el PSOE, que reprocha a Feijóo que no estuviera en esta apertura del año judicial, es que en el año 98 el PSOE también se ausentó de esta inauguración del año judicial, cuando, recordáis aquel caso de Baltasar Garzón con Javier Gómez de Liaño a raíz de la sentencia del caso Marey, pues también le hizo un boicot y no se presentó. Así que hay antecedentes perfectamente para que Isabel Perelló, la actual presidenta del Consejo Superior Judicial, no cite ni a Álvaro García Ortiz, por lo menos, que es el que está imputado, y evite esta cuestión, ¿no? Como bien apuntas, Albert. Pero no lo va a hacer, me temo. Escuchamos a Vicente y Paulina, hablan de la posición del rey hoy. La imagen amable de Felipe VI se deteriora por momentos, y con su padre lejos de España y lejos de él, para aconsejarle y apoyarle, da la sensación de que Felipe VI está solo ante el peligro, como Gary Cooper, pero sin ser Gary Cooper, con los cuatreros que quieren acabar con él. La cara del rey no es de cabreo, ni de rabia, ni de tristeza, porque él está en todo eso. Él lleva el simbolito de la Agenda 2030 y Sánchez le dan le dan el dinero para que España no quiebre, también porque es del simbolito de la Agenda 2030. Tengo muchos mensajes que me hablan de lo que pasó con la violación a una menor de edad en Madrid. Hemos hablado de ello varias veces esta semana. Maribel conoce perfectamente el lugar. El martes 2 por la tarde yo iba a ver a mi madre, que está en una residencia en el barrio de Hortaleza, un poquito más allá del centro de acogida de menores de Hortaleza, y me encontré con un grupo de gente
absolutamente pacífica, arrinconada ahí en una esquina de la plaza en la que se encuentra ese centro, y rodeada de no sé cuantísimos miembros de la policía. No sé si es que pensaban que esa gente iba a quemar el centro o algo así, no lo sé, pero me pareció algo tan fuera de lugar. Guillermo, tú estuviste muy crítico con la acción de la policía cuando hay una protesta ciudadana, sea en la calle Ferraz, sea ante un centro de menores no acompañados, cuando se comete un delito. Vamos, es que debería haber estado ahí la ministra de Igualdad, ¿no?, defendiendo a la menor agredida. O, por ejemplo, Elon Musk ha sacado un mensaje de apoyo a esta joven agredida en Hortaleza, porque ha visto otro mensaje de una española en inglés, lo ha retuiteado y ha dicho exactamente: cualquier persona que cometa violación, robo u otro delito violento debe ser deportada inmediatamente. ¿Cómo puede ser que Elon Musk, Guillermo, se refiera a esta violación y nadie del gobierno español lo haya hecho? Bueno, la verdad es que nadie del gobierno español ni ninguno de sus medios de comunicación, que no son pocos, están perfectamente subvencionados y además han creado, yo lo que creo que ha sido, como pasó en Torre Pacheco, una cuestión, un ataque de falsa bandera, esos dos encapuchados, que me parece increíble, que mejor dicho, es poco creíble que después, 24 horas después, como si no hubiera un dispositivo policial alrededor del centro de Menas, pues dos encapuchados hayan pegado a dos menas. O sea, realmente me parece que están siguiendo exactamente el mismo patrón de Torre Pacheco, en el sentido de que al final los malos van a ser los españoles, porque se manifiestan en contra, como en el caso de Torre Pacheco, de la agresión a un señor mayor, y luego dicen que organizan cacerías de menas, como dicen que pasó en Torre Pacheco, y aquí el único que pegó y salió con una banda de menas, porque esos eran menas marroquíes, con bates y cadenas, fueron, digamos, en Torre Pacheco siguiendo a Bat Moro. O sea, realmente aquí, y además es muy paradigmático que se prohibiera esa concentración perfectamente legal cuando es un derecho fundamental, y no solamente el dispositivo de la UIP absolutamente desproporcionado y que no está por lo general, que yo sepa nunca ha estado ahí, ni en ningún centro de menas, las UIPs, que es donde deberían estar, vigilando que no se pasan de la raya con ninguna niña española. Y también estuvo el helicóptero que curiosamente tampoco estuvo en Torre Pacheco en ningún momento, porque no tenían ni drones para vigilar al Bat Moro y a sus menas magrebíes. Aquí lo que vemos es, bajo mi punto de vista, una violencia promovida, alentada por el gobierno para aterrorizar a los españoles e impedirles que se manifiesten. Y si lo hacen, tacharles de violentos y luego organizar una campaña y una cacería contra españoles, como vimos en Torre Pacheco. Es decir, lo que dices es muy interesante, pero a la vez muy preocupante. Estamos diciendo que lleva meses el gobierno intentando provocar el conflicto en la calle para decir: esto es lo que viene, como no me votes a mí. Es eso, ¿no, Araujo? Es decir, claro, cuidado que si hay una paliza, una persona de otra raza, si queman una mezquita, vamos, ellos van a sacar la bandera de esto es lo que va a ganar Vox con Pepe si no me votas a mí. Es peligrosísimo. Estamos diciendo que quieren que se produzca una alteración ciudadana. Es muy grave. Sí, es que los hechos, bueno, recordemos aquella frase, ¿no? Nos conviene la atención, que decía Zapatero. Y en este caso las cifras son escalofriantes. Ahora se ha podido detener al argelino que violó a esta joven de 19 años el 15 de agosto y que ya es reincidente, pues en julio también había atacado a un transexual y que había dado un árbol como su domicilio de notificaciones. O sea, él había en San Vicente de Raspey, pues dio un árbol. O sea, que bueno, que es un esperpento total. Y después además, como está domiciliado en ese árbol, pues igual incluso vota y todo, ¿no? Le permiten votar, ¿no? Empadronar un árbol, pero realmente es reincidente y bueno, ahora está en prisión provisional, lo soltarán
y volverá a cometer. Esto es tremendo, ¿no? Es un problema muy grave. El pasado fin de semana, 35 manifestaciones pidiendo regular la inmigración, no evitarla, no ordenarla, que no es lo mismo. Es que en España, al ritmo que vamos, ya no va a ser españoles por el mundo, va a ser españoles por España. Cuando encontremos un español en España, ya le van a poner un reportaje o algo, porque va a ser raro ya ver españoles en España. Esto que me cuentan, los datos son ciertos de lo que está pasando en Inglaterra. El alcalde de Londres es musulmán. El alcalde de Birmingham es musulmán. El alcalde de Leeds es musulmán. El alcalde de Blackburn es musulmán. El alcalde de Sheffield es musulmán. El alcalde de Oxford es musulmán. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de personas en Inglaterra. Y hoy en Inglaterra hay más de 3.000 mezquitas. Hay más de 130 tribunales de la Sharia en Inglaterra. Y hay más de 50 consejos de la Sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabaja y recibe apoyo estatal y alojamiento gratuito. El 63% de los musulmanes no trabaja y recibe apoyo estatal y vivienda gratuita. Las familias musulmanas con apoyo estatal tienen un promedio de 6 a 8 hijos, quienes todos reciben alojamiento gratuito. Cada escuela en el Reino Unido está obligada a enseñar sobre el Islam. El nombre de bebé más común en Inglaterra es Muhammad. Esto no es inmigración, esto es invasión. Gabriel, hay lugares donde si se presenta una persona con religión musulmana, con intención de aplicar la Sharia, ganaría elecciones municipales. Ya es una realidad en un futuro, quizá autonómicas y, ¿por qué no, nacionales? Eso es lo que ha pasado en muchos lugares de Inglaterra. ¿Es ese el plan? ¿Es esa la cuestión? Bueno, la única diferencia con el testimonio que acabamos de oír en el Reino Unido es que ahí sí hay mujeres. Aquí no. Hay una pregunta parlamentaria que en la Asamblea Legislativa de Madrid que contestó el gobierno regional que no había ninguna mujer en los centros de acogida. Así que eso es otra de la grande interrogante, ¿no? ¿Por qué vienen solamente, si huyen de la guerra, únicamente los hombres, ¿no? Y no hay mujeres. Pero evidentemente la presión migratoria es una realidad, es un grave problema. Ya vemos las cárceles en Cataluña, por ejemplo, que lidera a nivel de cantidad de extranjeros dentro de lo que es en Europa, y esto es una realidad que no se puede sustraer al debate político y al debate público, ¿no? Por mucho esfuerzo que se hagan, eso es fíjate, evidente. Y la nacionalización es masiva. Prosiguiendo con el tema de tu pregunta, Albert, ya sabemos las cifras, cómo se han alterado completamente el censo electoral también, ¿no? Sí, ahí voy. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años, muchos alemanes empadronados en Mallorca acabaron presentándose a las elecciones y eran alcaldes, muchos alemanes, pero claro, tenían una cultura similar, una religión similar. Estamos hablando de otra cosa, Guillermo, estamos hablando de que personas de origen musulmán, con tradición musulmana, apliquen costumbres no españolas ni europeas, no tradicionales, y que poco a poco vayan ganando terreno. Algo que, por cierto, en la mayoría de sus países sería imposible para un católico que se presentara a unas elecciones, que inundara de iglesias. En Qatar no hay ninguna, ¿no? Esa diferente forma de ver. Decía ayer el escritor del que antes hablábamos, que en televisión, que Pérez Reverte, que el Islam no es democrático, que el Islam no tiene la democracia como una base de su forma de aplicar esa mezcla en la que está todo, política, religión, todo en uno. ¿Ese es el mayor riesgo, Guillermo? Bueno, la verdad es que nosotros estamos siendo víctimas del globalismo, que lo que pretende es pues unos procesos migratorios absolutamente de aluvión, y además estamos siendo objeto de un tema de guerra híbrida política,
política, también religiosa, pero sobre todo es política por parte del régimen de Mohamed VI de Marruecos, que nos está atacando constantemente por distintas vías. Primero, por la coalición que lleva con el gobierno, con Pedro Sánchez, que es pública y notoria. O sea, realmente se ve que hay una empatía absoluta, ¿no? La empatía que no tiene hacia los españoles la tiene hacia Mohamed VI. Pero por otro lado hay que poner sobre la mesa que estamos siendo objeto de ataques híbridos por la vía de la droga que nos envía Mohamed VI, que está vinculada directamente a su régimen, y también por la inmigración absolutamente ilegal y desproporcionada, por la vía de los cayucos que tolera y que promueve, y también por la vía de los menas. Nos está enviando su delincuencia, nos está enviando sus delitos, la violencia y también sus violaciones. Hay que decir que España ha sufrido un incremento que multiplica por 4 las violaciones que había antes de que llegara Pedro Sánchez al gobierno. Ahora mismo hay 5.000 y un altísimo porcentaje de ellas es de personas que vienen de Marruecos. Esa es la cuestión. O sea, hay que centrar el tiro en ese sentido, es decir, ¿de dónde viene el origen? Hay que buscar las causas. Las causas son de un globalismo deshumanizador que lo que busca es importar mano de obra extranjera para, de alguna forma, precarizar las condiciones laborales. Es un tema que afecta al factor trabajo. Yo así lo veo desde un punto de vista estrictamente económico. Y luego, sobre todo, el tema de la sumisión a Mohamed VI. Es que verdaderamente paradigmático. Cuando España es una nación cristiana desde tiempo inmemorial, y puede tener relaciones, lógicamente, cualquier nación, y pueden venir personas de otras religiones, pero de una forma que no sea un fenómeno de aluvión o ya directamente de invasión o de conquista, que es lo que estamos viviendo, porque el PSOE es la filial de Mohamed VI en España. Así hay que hablar en estos términos. Y le está preparando el terreno, y no olvidemos, y ya con esto acabo, el verdadero horizonte peligroso, que es el 2030. No por la fecha maldita del globalismo, sino por el Mundial de Fútbol, que nos han metido a Marruecos de matute y van a llenar España de menas y de yonkis y de camellos de Marruecos y de delincuentes. O sea, esto va a ser como está siendo ahora mismo el Reino Unido. Bueno, yo viví las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Cogieron a todos los mendigos, los colocaron en trenes y los expulsaron de la ciudad. Eso en la Barcelona Olímpica. No te cuento yo en Marruecos. Me dicen, por ejemplo, que van a asesinar, si no lo han hecho ya, a matar a 2 o 3 millones de perros callejeros. Es una cosa de locura. Quiero que vean imágenes que identifican muy bien lo que dice Guillermo Rocafort y Gabriel Araujo. Por ejemplo, cómo Zapatero se inclina, igual que Felipe González, todo el socialismo ante Mohamed VI. Estos son informativos de Marruecos, como Zapatero saluda y le condecora Mohamed VI a Rodríguez Zapatero. Lo mismo con Felipe González. Se retransmite por todas las cadenas de la televisión pública marroquí para que lo sepan. Pero es que hasta Yolanda Díaz, que forma parte ya casi como una más del PSOE, alaba a Zapatero y le alaba a Mohamed VI y le perdona cualquier pecado. Escúchenla. Si sigue pensando que Marruecos, que es un Estado miembro, es una dictadura, o si se retracta usted de esa opinión. Muchas gracias. Lo que quiero decir, justamente porque hoy estoy en la ONU, que le quiero dar las gracias a Marruecos porque ha defendido y ha acompañado no solo al Gobierno de España, sino al resto de los países en el apoyo a esta resolución. Creo que hoy sí es un día de agradecimiento. Marruecos nos ha acompañado. Por tanto, hoy quiero dar las gracias. Bueno, y así podríamos estar horas. Esa relación de la izquierda con Marruecos, esos negocios que tienen ahí, las visitas constantes. Yo creo que estamos muy cerca, amigos, de empezar a descubrir mucho de lo que está pasando en el sur. Ojalá, Gabriel, porque todos tenemos información, pero quien ha de aportarla es la Guardia Civil, la policía, o a lo mejor Donald Trump, quién sabe, ¿no? ¿Tú confías que eso lo veremos, Gabriel?
Bueno, un poco por si el razonamiento que estamos haciendo con respecto a por qué la izquierda tiene esa simpatía por el islamismo, es una religión que proclama el control. Es fácil de controlar a sus fieles a través de esa religión verticalista, absolutamente verticalista, y evidentemente controlando al imán de una mezquita, pues ya se controla a todos sus fieles. Y la izquierda, hablamos de concentración de poder y de control y de totalitarismo. Siempre terminan los regímenes izquierdistas en totalitarios, y por eso el islamismo evidentemente es una herramienta muy útil en este objetivo, ¿no? Escuchamos a Joaquín, oyente confidencial, que le falsificaron su firma en Marruecos. En un banco llamado Atiguarafa Bank, en Marruecos, en Casablanca, yo soy español, me falsificaron la firma y se llevaron de la cuenta 385.519 euros, señor Albert. He luchado con la justicia española, he contratado abogados en Marruecos que me engañaron, he contratado grafólogos que verifican, he presentado denuncias aquí en España, he denunciado a la embajada de Marruecos, he contratado abogados en España que no han hecho nada. Mi pareja y yo nos hemos gastado lo que ha habido y lo que ha habido en abogados, que al final y al cabo lo único que han hecho es reírse de nosotros. He intentado buscar a alguien de la prensa que nos ayude, pero todos nos dicen que a ver. Joaquín nos ha aportado documentación. Es gravísimo, ¿eh? Te falsifican la firma, te vacían casi 400.000 euros de la cuenta y ninguna ayuda. Si alguien nos puede aconsejar o dirigir a Joaquín que no sea gastándose 400.000 más, se lo agradeceríamos. Esto, tú eres doctor en economía, ¿habías oído algo así, Guillermo? Pues la verdad es que no, y agradezco mucho que esta persona lo haga público a través de tu magnífico medio, porque demuestra de alguna forma la impunidad judicial que existe en Marruecos, porque nos venden Marruecos como un Estado de Derecho perfecto. Ya sabemos que España tiene muchísimas carencias, ¿no? Cada vez más en cuanto a una corruptocracia, pero es que ya lo de Marruecos, por lo que ha comentado este ciudadano español, es verdaderamente de aurora boreal. Y me parece increíble que las autoridades españolas le den la espalda, y también las autoridades europeas, porque es que si no nos hacemos respetar como españoles, si permitimos que a nuestros compatriotas les estafen de esta manera tan grosera en Marruecos, ¿qué acuerdos va a exigir luego Marruecos que cumplamos nosotros con ellos si no son incapaces de crear? Vamos a ver, Marruecos es una nación absolutamente despótica por el régimen en el que vive. Viven en la Edad Media, viven en un vasallaje absolutamente criminoso. Y otra de las cuestiones que ha señalado Gabriel Araujo, que es importante, es el control que tiene Marruecos de las mezquitas en España. Un tema que tenía que cortar de raíz el CNI, porque los imanes se deben sobre todo a la soberanía española. Es decir, aquí puede haber mezquitas, como puede haber sinagogas y como haber centros de Confucio, pero siempre que respeten la nación española y la jerarquía y la soberanía española. El hecho de que dependan directamente del régimen de Marruecos demuestra hasta qué punto estamos infiltrados en un plano religioso. Por eso digo que el problema realmente no es el Islam, sino el problema es el control político que está haciendo el régimen de Mohamed VI de ese Islam. Pero perdón, no solamente en España, en toda Europa. Es que ahora mismo Marruecos es un socio privilegiado de la Unión Europea. Vende más artículos, más productos que España en Europa, no perteneciendo a la Unión Europea. Y por eso, ejemplo, el tomate. España era líder en vender tomate a toda Europa, ahora ya lo es Marruecos, sin las condiciones de aquí, ¿no? Es tremendo. Oye, ¿quién de vosotros tiene el título de patrón, de yate o el titulín o algo así? Veo que yo, solo yo tengo el título, y vaya marino que no tengo barco, qué horror. Y vivo sin mar delante, además. Bueno, os lo cuento porque David me manda esta fotografía. Dice, este es un barco, y es cierto, de los Mossos de Escuadra, estoy en la Costa Brava. ¿Es legal que vaya navegando sin bandera española? No lo es, pero no porque sea de los Mossos. Cualquier barco que navega en aguas españolas debe llevar la bandera.
y si tu barco se va a Francia, debe llevar la francesa. Entonces algo, vamos, si alguien más tiene datos por ahí, que no les veo muy marineros a mis contertulios, me ayudan y me confirman, porque estamos recibiendo aquí mensajes contradictorios. Y hablando de barcos, Nuria, Open Arms. Ya que Open Heart le estamos dando dinero para que nos traigan inmigrantes, propongo que cuando termine todo lo que estamos viviendo, cobrarles a Open Heart que devuelvan con la devolución de los inmigrantes que han traído. No estaría mal. Y Sonsoles, Palestina, mucho barco a Gaza, pero escuchamos. Qué memoria tan selectiva tiene el pueblo español y toda esta chusma roja, ¿verdad? Que solo se acuerdan de que están bombardeando a Palestina y no quieren recordar lo que hicieron a Israel hace 2 años. ¿Cuánta gente mataron estos sinvergüenzas de Hamás? Y nadie está reivindicando nada a su favor. No le falta razón. Y luego aquí ha habido una polémica esta semana. Habéis pasado por carreteras, Guillermo, Gabriel, y seguro que habéis visto molinos de viento parados, aunque hacía viento. Y eso, hay gente que me está dando explicaciones muy diversas, porque es una pregunta que es recurrente. Escuchamos a Eli. Tengo una explicación tengo 2, para los molinos de viento contra los que luchaba Quijote. La primera, te subvencionan por ponerlos, no porque estén operando. La segunda es que si no funcionan, cuesta más quitarlos que dejarlos ahí. Hemos recibido más mensajes, por ejemplo, de Eduardo. Dice, las causas pueden ser varias. 1, avería. 2, falta de viento, eso lo entendemos. La más importante, el bajo precio de la electricidad en ese momento, la preferencia está en el gas o en otros más caros, y entonces, ¿para qué gastarlo? ¿Cuál creéis que es, Guillermo? ¿A qué te huele esto de molinos parados? Bueno, esto ha sido la ruina de las primas de las renovables de Zapatero, que todavía las estamos sufriendo y las vamos a sufrir, porque además esta misma semana ha habido una noticia que decía que el gobierno australiano o el Estado australiano ha embargado activos por valor de 400 millones de euros por un laudo arbitral contra España por un fondo de inversión buitre que tiene intereses en el sector de la energía renovable. Es decir, el mercado de la energía renovable fue planificado para un saqueo por parte del PSOE. Y ahora vamos a sufrir esas consecuencias hasta el futuro muy lejano, porque estamos hablando, además esto lo publiqué, lo filtré a The Objective, estamos hablando en torno a 30 laudos arbitrales, que además todos son en países anglosajones. Por ejemplo, el Instituto Cervantes en Londres lo tenemos embargado por un fondo buitre. También ha pasado en Estados Unidos y también está pasando el último caso en Australia. Ojo, un laudo arbitral de 400 millones de euros contra el Estado español. O sea, el saqueo ya no solamente al bolsillo de los españoles por la vía de la factura de la luz, es también por los impuestos que vamos a tener que pagar por esa nefasta gestión que hizo primero Zapatero y luego Rajoy. Porque esto es consecuencia de un régimen corrupto como es el régimen del 78, que ha hecho de los bienes básicos españoles como la luz y la energía objeto de especulación y de latrocinio. Y esto es una cosa que va íntimamente unido al régimen del 78, porque aquí se han forrado todos y al final lo que le está pagando es quien lo está pagando es el currito español. Sí, pero Gabriel, ningún partido lleva como bandera acabar con el régimen del 78, reformar la ley electoral ningún partido lleva eso. No, y el Estado de la Autonomía, que se ha visto que es un fracaso absoluto, ¿no? Es lo que permite que esto sea un Estado fallido. Me gustaría simplemente dar una contestación técnica al tema de los aerogeneradores que están parados, y esto es lo del apagón, lo que ha ocurrido el apagón. Las renovables introducen energía asíncrona, y esto fue precisamente lo que provocó el apagón. Así que tienen que apagar precisamente los aerogeneradores para inyectar energía síncrona de las nucleares, de las centrales de carbón, las centrales térmicas. Y esto ni más ni menos es lo que ocurre cuando tenemos un parque
eólico que genera el triple de lo que realmente necesita España, que es otra de las cuestiones, que hay demasiadas renovables, ya no hace falta, es el triple de lo que realmente España necesita, ¿no? Ya, pero Jesús Calleja perdería mucho dinero. No, sí. No puedes decir eso. Amigos, estar con vosotros un placer. Guillermo Rocafort, Gabriel Araujo, gracias, compañeros. Igualmente, un abrazo. Y gracias a Pilar Roca y Manuel Martín por su donación, y a Mari Carmen Castillo, y a Miguel Pablo, a María Cristina y a María Jesús Pérez. Y luego hay gente que lanza unos mensajes con sus donaciones preciosos. Por ejemplo, Jaime de Díaz dice: seguimos en la trinchera y aún somos pocos, pero acabaremos triunfando. Ojalá, Jaime. Miguel López, gracias. Margarita de Batalle dice: por España, no hay que decir más. O Pedro García dice: esta donación es para saber la verdad. Hay más mensajes en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Últimos mensajes están en la redacción. Me hablan de la flotilla Gaza, del rey y varios mensajes más desde Venezuela. Susana Gas, cuéntanos. Hola. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castillón Confidencial, como siempre recibiendo buenos mensajes y grandes opiniones. Es el caso de Luisa, amiga de Venezuela. Dice que no paren de informar sobre los fraudes electorales. Estoy segura, nos comenta que los demócratas de USA lo hacen desde hace años. Incluso nos explica que el propio Carter estuvo en Venezuela y creo que se fue con una buena tajada. Albert, sigamos contando las confidencias del Pollo Carvajal. Por otro lado, Elba, también desde Venezuela, nos dice que te pedimos protección para nuestro presidente Edmundo González. Esto es una pesadilla. Desde que se lo llevaron a España sabemos que nuestro presidente está en peligro. Nos explica también Carlos que es una pena por España, en lo que se ha convertido realmente España desde que está Zapatero y Pedro Sánchez. ¿Cuándo despertaremos y cuándo despertará España? Alfredo dice que ayer los de la flotilla tomando copas y haciendo escala en Menorca. Sí. Menuda vergüenza, qué miserables con lo importante y las cosas que están pasando. Yolanda dice que Marichalar tiene mucha razón. Marichalar estuvo con nosotros en este programa. El rey parece que no hace absolutamente nada. Es incomprensible lo que está haciendo el rey de no ayudar a su pueblo. También J. Sanz dice que si el rey tiene o no tiene forma, en este caso de influir en la política española, ¿qué narices hacemos manteniendo a la familia real? Quizá deberíamos hacer un referéndum, ya que él no nos ayuda para nada. Y María dice que el jefe del Estado tiene que ser o debería ser firme y contundente, no complacer a esta clase de gente que nos gobierna. El rey, si quiere, nos podría ayudar
muchísimo a toda la ciudadanía. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante que todas aquellas personas que nos están siguiendo cada día, si quieren estar al día, pueden seguirnos en todas nuestras redes, en todos nuestros canales y también en el diario de Albert Castillón, que es castellonconfidencial.com. Ahí subimos todas las entrevistas y todo lo más importante del día. Muchísimas gracias, Albert. Gracias, Susana. Aquí tuvimos un debate esta semana sobre la ley de bienestar animal. Un oyente nos preguntó si era cierto que matar a una rata en casa te podía significar 1 año y medio de cárcel. Y es así, la ley así lo establece. Pero no todo el mundo cree que está mal la norma. Y yo también soy defensor de los animales, pero de eso a 1 año y medio. Escuchen 2 opiniones, a Aida y Aurora. Me río con lo que estáis diciendo de matar a las ratas de 4 patas, de verdad, sí. Por no cortarme las venas. Mira, hay una cantante que se llama Paquita la del Barrio, y entonces se metía, debía ser su pareja, cantando y decía, rata de 2 patas. Bueno, pues yo os digo lo siguiente. Cuando las barbas de las ratas veas matar, Sánchez, Zapatero y sus secuaces, poneros a temblar, porque hay ratas de 2 patas que Sin están duda. temiendo que les pase lo mismo que a las de 4. Yo Sin estoy de duda. acuerdo con la política que, por ejemplo, Vox expone y también al partido de Se acabó las fiestas al que yo voto, la verdad. Y a Pazman. Entonces, porque creo que los animales no tienen que entrar en la política. Lo siento, pero no. Y menos con burla. Porque si defendemos la vida, la defendemos para todos. Se refería a Aurora a los mastines. Dice, hombre, que controlen los mastines en el campo. Pues hay gente que los ha tratado bien siempre, pero hay gente que les ha tenido atados a una cadena hace toda la vida. Y tiene razón, ambas cosas han ocurrido. Pero insisto, de eso a lo del 1 año y medio por una rata, que me perdonen. Eli es muy irónica, escuchen. A mí se me escapó un hámster de la jaula y se me metió en un cubo de agua y se ahogó. Se escapó él, de verdad. Mi pregunta, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿tengo condena de cárcel de 1 año y medio? La segunda es, ¿salgo con paro? Porque a lo mismo no me vendría mal, porque creo que tengo 2 ratones abajo y por 2 ratones son 3 años, por cada año trabajado son 4 meses de paro. A lo mejor me interesa. ¿Cómo eres, 1 año y medio de cárcel, 2 ratones, 3 años de cárcel y luego paro, me los cargo. Tremendo. Bueno, Eli, eres brillante. Muchas gracias, María Isabel, por lo que nos dices, que nos da fuerza. Felicitarte y daros las gracias a todo el equipo de Castellón Confidencial por no tomaros vacaciones y estar trabajando. Sois mi apertura de la mañana y estoy pendiente siempre de vuestras noticias porque las considero veraces y contrastadas. Muchas gracias, querida amiga. Nos manda Antonio una foto muy divertida ahora que se habla de esa flotilla que se pasea por las calas de Menorca y quieren llegar a Gaza. Dice 1492, Cristóbal Colón y los hermanos Pinzones. 2025, Greta Thunberg y Ada Colau. Pero el peinado es el mismo y han pasado más de 500 años. No está mal. Y luego una canción, Mapa Climático, hecha con inteligencia artificial. A mí me gusta. Antes eran amarillos los mapas del calor, ahora pintan en rojo con 29 al sol. Nos venden el verano como un juicio final, pero en la playa la gente pide cañas igual. Clima cambiático, todo dramático, el calor multicolor, agenda de los gente de colorines al control. Clima cambiático, todo Bueno, está muy bien hecha.
La verdad es que cada vez canta mejor la inteligencia artificial, desde luego mucho mejor que muchos cantantes. Y María Isabel, mi venezolana, me ha mandado una chica bailando con una camiseta que yo me la voy a hacer. Por la cara, Maduro con un signo de prohibido y por detrás, vean. Outfit chal para ir a trabajar. Un sábado, hacer proyecto, reunión y sorpreso. O sea, toxication. Por detrás está el cartel de Se Busca, recompensa de $50 millones. A ver si hacemos camisetas de estas y las vendemos o regalamos por aquí. Bueno, y para acabar, Fraguas. Fraguas está de vacaciones. Yo lo noto porque en lugar de mandarme 20 mensajes al día, me manda uno. Y me ha enviado un audio. Yo quiero que escuchen el audio de uno de los programas de Jesús Quintero. Fue un periodista que murió hace poco, un gran periodista. Tan bueno que murió pobre, ¿eh? Eso le distingue de muchos de ahora. Y habla de los analfabetos de hoy. Escuche. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Qué grande Jesús Quintero, como añoramos a gente así que ponga el dedo en la llaga, ¿verdad? Y no sea siempre superficial. Amigos, feliz fin de semana. Saben que si algo sucede, aquí nos encontrarán. Y si no, el lunes, que avanzo ya, tenemos una exclusiva que es una bomba para empezar el programa. Les emplazo. Gracias, amigos. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.